Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Marcelo Bellocchi y soy el director o el docente a cargo de este curso. En esta primera clase, entonces, vamos a ver las características de lo que es una regresión en lo que se denomina la terapia de regresión o terapia de vidas pasadas. Muchas veces los pacientes tienen ideas preconcebidas previas de lo que es una regresión, algunas veces francamente fantasiosas, ¿no es cierto? Impulsadas por algunas series de televisión o por el cine. Y entonces es bueno esclarecer de qué se trata y de qué no se trata una regresión. Vamos a ver entonces la logística de una regresión, es decir, cuál es la disposición del consultorio, del ambiente en donde se va a realizar la regresión. Vamos a ver el estado de la conciencia, tanto del terapeuta como del paciente, en ese estado expandido de conciencia en que consiste una regresión. Vamos a ver también qué es lo que ocurre a lo largo del desarrollo de la regresión, qué es lo que ocurre con el paciente, qué es lo que de alguna manera debe hacer el paciente y finalmente qué es lo que no es una regresión. Por último, veremos algunas preguntas frecuentes que los pacientes suelen realizar y que también es bueno que el terapeuta, aun cuando el paciente no las formule explícitamente, se las aclare. Vamos a ver entonces cada uno de estos rubros uno por uno. En la regresión, la parte de la logística, la postura corporal significa que el paciente está acostado sobre un colchón y con los ojos cerrados. El terapeuta se sienta al lado y a través de indicaciones, consignas e instrucciones, el paciente, del terapeuta por supuesto, el paciente va entrando en un estado expandido de conciencia. El mejor lugar para realizar una regresión tiene que ser un entorno reservado, protegido y controlado. Reservado en el sentido de facilitar la generación de un clima de intimidad, de reserva, para realizar este ejercicio de introspección, que en realidad es la regresión. Protegido y controlado significa protegido de interrupciones involuntarias, celulares apagados y todo aquello que podamos controlar, las variables que se puedan controlar como ruidos externos o como decía celulares, teléfonos, etcétera. No porque perturben o interrumpan, bueno, por supuesto depende de la magnitud del inconveniente, ¿no es cierto? Pero siempre es mejor cuidar y controlar la mayor cantidad de variables posibles para generar el entorno más adecuado para este profundo ejercicio de ir hacia adentro, que es la regresión, ya que podemos pensar en la regresión como un proceso centrípeto, es decir, el paciente va a ir hacia su mundo interior, hacia su inconsciente, si queremos verlo así, y para eso es bueno que las condiciones del entorno favorezcan este movimiento de introspección, de ir hacia adentro, de acallar los sentidos externos y priorizar los sentidos internos, los sentidos del alma. El estado de la conciencia en la regresión del paciente es un estado expandido y consciente, es decir, el paciente está en un estado expandido de conciencia y está consciente, es decir, no está dormido, no está hipnotizado, no está en un estado que no sabe qué pasa, que después no recuerda qué pasó, nada de eso. El paciente está en un estado expandido de conciencia, sí, y en un estado consciente. Es como si su conciencia estuviera dividida en dos partes. Una parte de su conciencia está aquí en el consultorio, está acostado, me tiene que prestar atención a las indicaciones, consignas, instrucciones
las tiene que entender y realizar, y otra parte de su conciencia es como si estuviera en otro lado, por decirlo con el viejo paradigma del famoso viaje en el tiempo. La conciencia es como si estuviera en otro lado, experimentando una experiencia que no está ocurriendo, por lo menos a la vista objetiva del terapeuta. La persona, el paciente, tiene acceso a otras experiencias, a otras realidades, y estas experiencias en general son de naturaleza difícil, conflictiva o traumática. Algo ocurrió en esas experiencias que hace que parte de su conciencia esté atrapada en esa experiencia. Parte de sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, mandatos todavía están vigentes en la conciencia de la persona, y es por eso que su conciencia actual vuelve a esa experiencia que no está completada, no está terminada, no está acabada, finalizada. Y si es en una vida pasada, la persona muere en esa vida y se lleva su alma, se lleva puesta consigo como una mochila esas sensaciones, emociones, sentimientos, mandatos, pensamientos que no pudo elaborar, no pudo finalizar, terminar, acabar, completar. Y la persona está en poder del control último de la situación. Esto quiere decir, la regresión no es una sesión con el suero de la verdad. No es que aquí el paciente va a decir sus más oscuros y recónditos secretos, aquellas cosas que no hubiera querido que nadie se entere, que aun cuando se muerde la lengua las palabras brotan de su boca. No es así. La persona está en el control último de la situación. Tan así es que si la persona quisiera ir al baño durante la regresión, a pesar de que yo les indico que vayan al baño antes del inicio de la regresión, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Les doy una sugestión de trance para que cuando vayan al baño, luego vuelvan y continúen en el mismo momento, en la misma experiencia, y continuamos con la regresión. Veamos entonces ligeramente qué es el desarrollo de una regresión, ¿no es cierto? Estamos haciendo una introducción al tema de la regresión. Por supuesto, en el desarrollo de la regresión pasan muchas cosas más, y desde el punto de vista del terapeuta, muchas más aún, ¿no? El terapeuta a lo largo de la regresión tiene que tomar decisiones, estar muy atento, cambiar tonos de voz, ritmos, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso introductorio. En la medida en que el paciente experimenta lo que está ocurriendo, experimenta esa experiencia traumática, en esa misma medida la persona va a recordar lo que ocurrió luego de que terminó la regresión. Pero es muy conveniente, y así yo se los indico a los pacientes, grabar la regresión, ya que en mi experiencia lo que sucede es que si bien la persona con el transcurrir de los días recuerda el contenido principal, el argumento central de la regresión, vivencias muy significativas, con el transcurrir de los días, detalles significativos y especialmente relacionados con su vida actual tienden a desdibujarse, tienden como a deshilacharse. En términos psicoanalíticos diríamos que la censura vuelve a hacer su trabajo y vuelve a colocar ese material consciente nuevamente en el reservorio del inconsciente. Por eso es muy bueno grabar la regresión y escucharla al menos una vez más luego de la regresión, ya que van a surgir siempre datos, información, vivencias, sentimientos, que es muy bueno que el paciente los trabaje posteriormente
con distintos enfoques, desde una psicoterapia clásica y tradicional, o desde una postura cognitiva conductual, programación neurolingüística, etcétera. Distintas versiones dependiendo del encuadre que cada terapeuta tenga. La experiencia responsable, como les decía, surge con un distinto grado de definición. Algunas personas, por ejemplo, dicen, soy un guerrero y estoy en una batalla. Bueno, ese es un buen grado de definición, sin ninguna duda. Lo que necesitamos ahora es desarrollar esa experiencia de manera de saber si fue la última batalla y le cortaron la cabeza porque fue derrotado, o si ganó la batalla y fue coronado rey, etcétera, etcétera. Es decir, aun cuando aparezca con un buen grado de definición, necesitamos ir hacia atrás y hacia adelante de la experiencia para saber qué es lo traumático, lo difícil, lo conflictivo que ocurrió, y eventualmente, si aparece en una vida pasada, la experiencia de la muerte en esa vida. Si bien vamos a hacer en una entrevista previa recolección de datos, de información, de síntomas, sintomatología, eh, etcétera, que la persona viene a trabajar o que es lo que quisiera trabajar, en última instancia lo que le genera sufrimiento, es el alma, el vehículo espiritual, el que finalmente va a enviar a la conciencia o va a hacer reflotar a la conciencia la experiencia que la persona necesita sanar, que el alma necesita sanar. Como quizás algunos de ustedes ya pudieron vislumbrar o entrever, hay un atrapamiento de la conciencia en aquella experiencia traumática que no pudo ser completada. Hay una parte de la conciencia que está atrapada en esa experiencia, que está compuesta por sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, mandatos, básicamente residuos físicos, emocionales y mentales, que hacen que todavía aquello que ocurrió hace 25.000 años, 2.500 años, o sencillamente 20 años, todavía nos está influyendo, condicionando en nuestra vida actual, en nuestro presente. También en el desarrollo de la regresión es muy importante lo que se denomina la abreacción o catarsis, es decir, ahora sí, la descarga lo más completa posible de todo aquello que no pudo ser finalizado, no pudo ser completado, no pudo ser terminado, no pudo ser acabado. Y si la persona va a una experiencia en una vida pasada, haremos pasar a la persona, a la conciencia de la persona, por la experiencia de la muerte en esa vida con el mismo propósito: desatrapar esa parte de la conciencia que todavía está fijada a esa experiencia. Y por supuesto todo esto tiene una intención terapéutica. No es una intención investigativa, histórica, antropológico-social. Es una intención terapéutica. Y esto es la clave para responder a una de las más clásicas preguntas que hacen los pacientes, que es: ¿cómo sé yo que lo que experimenté es verdad o es fruto de mi imaginación, de mi fantasía, de lo que leí, de lo que le dije yo previamente en la entrevista, de lo que la persona quisiera creer, de lo que le dijeron los amigos, las amigas, personas que quizás antes hicieron una regresión, etcétera? Bueno, en última instancia, nada de eso tiene importancia. En la medida en que la persona experimenta la vivencia y realiza la catarsis y pasa por la experiencia de la muerte, etcétera, etcétera, en esa misma medida es cierto para él, es real para él, y por eso es que es terapéutico. No hacemos una investigación histórica de si la persona fue Cleopatra o Marco Antonio, a pesar de que le fueron bastante mal a ambos personajes de la historia. No hacemos una investigación histórica acerca de cómo trataban el cuero
los artesanos en el Imperio Inca antes de la venida de los españoles a Sudamérica, como en una regresión ocurrió. Lo que buscamos es el drama que hay detrás de esa persona. En esa regresión del artesano, lo que estaba en ciernes, lo que estaba en el centro de la regresión era que en esa invasión su hijo menor había muerto y no le había podido hacer las honras fúnebres necesarias y habituales según la cosmología inca. Y ese era el tema. Por supuesto, remarco esto de la intención terapéutica porque quizás a un antropólogo le podría interesar muchísimo cómo era la curtiembre en esas épocas, pero nuestra intención es terapéutica, es sanar las emociones del alma. El paciente, vamos a verlo como decía antes, el paciente está consciente y disociado. Está consciente, esto quiere decir no está dormido, no está hipnotizado, no tiene la mente en blanco, no tiene ni siquiera que estar relajado. Porque en realidad, como buscamos sensaciones, emociones, sentimientos, buscamos que eso esté en la superficie de la conciencia, que lo sienta, cuanto más de alguna manera esté activado el síntoma o la sintomatología, tanto más indicado es el momento para hacer una regresión. Y como les decía, está disociado, está como en dos estados de conciencia. Uno acá, en el consultorio, escucha mis indicaciones, mis consignas, mis instrucciones, y está desarrollando en otro lado, en otra parte de su conciencia en realidad, otra experiencia. Por eso es que está disociado, fragmentado. El paciente contesta, se mueve, siente, experimenta y piensa. De hecho, tiene que contestarme, porque si no, no puedo desarrollar la regresión. Puede haber movimientos voluntarios e involuntarios y algunas veces en la etapa de la abreacción necesito que descargue corporalmente todo aquello que no pudo descargar y es por lo cual la experiencia traumática de una vida pasada o de esta vida posiblemente en la infancia todavía está condicionando, influyendo en su vida actual a través del concepto de atrapamiento de la conciencia. El paciente siente, por supuesto, es lo que esperamos que haga, porque ese es el hilo directriz, el hilo conductor que nos va a llevar de la sintomatología presente a la experiencia que está fundando, a la experiencia que está originando, o las experiencias que están originando esta sintomatología. Y por supuesto experimenta y piensa y le vienen imágenes y le vienen palabras. Y también es de destacar que no es necesario ver nada. Algunas personas creen que hay que ver, que tener imágenes como si fuera una película. Por supuesto, no está mal ver o tener imágenes, pueden ser muy indicativas, pero lo más importante es que no sea una película. En todo caso, que él se meta dentro de la película, que sea el personaje. Intentamos que tenga pocas referencias a su realidad cotidiana, por eso le pedimos que se saque el reloj, que apague el celular, bueno, que se saque los zapatos, que venga con ropa cómoda, porque va a ser un viaje hacia adentro, hacia su interior. Y entonces cuanto menos referencias tenga a otra realidad, en este caso la cotidiana, la de la vigilia, tanto mejor. El paciente está cómodo, acostado boca arriba y con los ojos cerrados. Esa es la posición inicial de la regresión. Es el trabajo del paciente. El terapeuta acompaña y guía, pero es el trabajo del paciente, es el trabajo de su alma. No es que el terapeuta le va a dar indicaciones de que vaya a la vida en la que fue monja carmelita descalza en el siglo XVI en el Alto Perú, para nada. El terapeuta no ve las vidas pasadas de la persona. En este sentido, la terapia de regresión o terapia de vidas pasadas es una técnica para no videntes. El terapeuta no ve las vidas pasadas de las personas, sino
que facilita acompañando y guiando, que para que la persona experimente lo que su alma necesita sanar. El paciente hará su trabajo en la medida que pueda y como pueda. No hay forma de hacer bien o mal la regresión. Es lo que ocurre, desde el punto de vista del paciente, claro está. En este sentido, la mejor indicación para que un paciente realice una regresión es decirle que permita que la experiencia fluya. Y esto quiere decir que todo aquello que sienta, vivencie, experimente, vea, no vea, perciba, intuya, etc., que todo eso, en la medida que pueda, se lo diga al terapeuta, porque es con ese material con el que trabajamos. No hay forma de hacer ni bien ni mal la regresión. Es lo que ocurre. Que permita que la experiencia fluya. Esta es la idea a transmitirle al paciente, para que no sienta que tiene que hacer algo en particular, que tiene que o relajarse, o que tiene que ver, o que tiene que soñar, o que tiene que imaginar. Todas esas en realidad finalmente funcionan más como trabas e inconvenientes que como facilitadores. El terapeuta, como les decía antes, acompaña y guía la experiencia del paciente. Su intervención es a través de preguntas, indicaciones, consignas e instrucciones neutras, abiertas, generales. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? Más hacia atrás, hacia adelante. ¿Estás solo o estás acompañado? ¿Sos hombre o sos mujer? ¿Es de día o es de noche? ¿Y ese cuerpo físico está vivo o está muerto? Y así, son todas indicaciones neutras, abiertas, generales, no inductivas en lo posible. La experiencia del paciente para el terapeuta es mandatoria y literal. ¿Esto qué significa? Que todo lo que el paciente diga, para mí como terapeuta, es. Si el paciente me dice, mira, esto te parecerá increíble, pero estoy en una nave extraterrestre, muy bien, seguí, ¿qué más está pasando? ¿Qué es lo que sucede en la nave extraterrestre? ¿Cómo llegaste a la nave extraterrestre? Fíjate, ¿estás solo o estás acompañado en la nave extraterrestre? Es tan, por decirlo así, es tan exótico o raro estar en una nave extraterrestre como ser un guerrero, estar en una batalla o estar en el medio de una mina de carbón cuando se desplomó, se derrumbó encima del paciente. El paciente está en el colchón, no es que su cuerpo físico ha salido a través de la ventana y luego vuelve, es una experiencia del paciente y en ese sentido para el terapeuta es mandatoria y literal. Si quisiéramos luego hacer alguna interpretación o señalamiento de otra naturaleza, quizás desde un registro simbólico, esto dependerá pura y exclusivamente del encuadre que tenga el terapeuta. Dentro de la regresión, todos tendemos a hacer lo mismo, que la experiencia es mandatoria y literal. Si luego de terminada la regresión, en una entrevista posterior, en algún momento posterior, el terapeuta quiere intervenir desde otro encuadre, no hay ningún inconveniente. Lo hará desde su propio encuadre a posteriori de la regresión. En este sentido, entonces, el terapeuta no interpreta ni hace señalamientos durante la regresión. Los puede hacer luego, por fuera de la regresión, dependiendo del encuadre terapéutico que el terapeuta tenga. Como les decía antes, no es necesario que vea las vidas pasadas del paciente. Veamos entonces ahora lo que no es una regresión. Ya con estas 4 o 5 filminas está bien claro de qué se trata una regresión, o por lo menos espero que lo tengan más claro. Veamos entonces qué es decir, qué es lo que no es una regresión. Como les comentaba, no es una sesión con el suero de la verdad. No es que aquí el
paciente va a decir sus más oscuros y recónditos secretos, para nada. El paciente está en el control último de la situación. El paciente no está ni hipnotizado, ni dormido, ni inconsciente. Y esto es muy importante transmitírselo claramente al paciente o a los pacientes, pues algunos de ellos tienen este temor, ¿no? Bueno, algunos hasta dicen si puede venir una persona, si estar, si puede estar una persona durante la regresión. En general les comento que no, que durante la regresión no puede estar una persona, además del paciente y del terapeuta, pues sin ninguna duda puede inhibir registros, emociones y sensaciones en el paciente. Lo que sí puede estar es fuera del consultorio, esperando las hora y media, 2 horas que dura la regresión. Eso desde ya que no hay ningún inconveniente. Simplemente tendrá que estar dispuesto a bancarse, a soportar 1 hora y media, 2 horas leyendo o haciendo alguna otra cosa, pero no estando en la regresión. La regresión no es un viaje en el túnel del tiempo, como veremos más adelante en alguna de las clases siguientes. El paradigma anterior parecía que se hacía como un viaje en el tiempo. Incluso, si ustedes recuerdan, una famosa serie estadounidense, El túnel del tiempo, o también un viaje en el tiempo, ¿no? Eso no es así. Todo está en el aquí y ahora. Es como que la conciencia, la experiencia de la conciencia en aquella vida pasada está aquí al costado, por decirlo así. Simplemente que mi atención no está sobre ella, sino sobre otros temas. Entonces, durante el estado expandido de conciencia, la concentración y atención de la conciencia gira, capta y captura esa experiencia y entonces está eso en el aquí y ahora. Por eso no hay viaje al pasado, no hay una cápsula del tiempo, lo que hay es un enfoque, una concentración y atención de la conciencia en una experiencia de la que hacemos referencia al pasado. No es una película, no intentamos que sea una película. Como les decía, si la persona ve imágenes o desarrolla una película, intentamos que sea el personaje, que se meta dentro de la película. Necesitamos que la persona experimente, sienta, vivencie lo que está ocurriendo. No tiene la regresión una orientación investigativa, histórica ni antropológica. Tiene una intención terapéutica. No estamos para investigar la verdad de la reencarnación, no es nuestro tema. No estamos para investigar si la persona fue una princesa en una vida pasada o lo que fuera. Estamos para sanar las heridas emocionales del alma. Y por supuesto no tiene una intención lúdica, banal o superficial. No es algo que se haga por curiosidad. Ay, bueno, quiero saber quién fui en mi última vida pasada. No estamos jugando a eso. Esto es una intención terapéutica, ya que entendemos que el alma tiene heridas emocionales y que este instrumento, que es la regresión, es un poderoso instrumento que facilita esta sanación emocional, mental, física y espiritual de la persona y del alma. Algunas de las preguntas frecuentes que se hacen los pacientes son: ¿todos logran entrar en regresión? Bueno, en general les diría que el 98%, el 99% de los pacientes efectivamente entran en regresión. Los grupos más difíciles, hay dos grupos en mi experiencia que son como más difíciles o no tan fáciles, por decirlo así, de que entren en el estado expandido de conciencia, que es la regresión. El primer grupo es el grupo de los controladores, aquellos que necesitan controlar todo.
Entonces, por supuesto, van a querer controlar la regresión. Y como yo les decía antes, lo mejor para que ocurra una regresión es permitir que la experiencia fluya. Y eso está casi en contraposición o en las antípodas del deseo último de un controlador, que es controlar todo. Pero con un poco más de paciencia quizás y un poco más de persistencia por parte del terapeuta y con una intención sincera, un compromiso sincero por parte del paciente, la regresión se logra. El segundo grupo, y esto ya un poquito más graciosamente, son los maridos enviados por sus esposas. Estos son terribles. La esposa que dice, ay, tenés que hacer una regresión, a mí me hizo muy bien, tenés que ir a ver a tal persona porque te va a hacer bárbaro. Y el pobre tipo no tiene ningún interés en hacerlo, pero bueno, para darle satisfacción a su mujer, a su esposo, a quien fuere, concurre y bueno, no, no prospera la cosa, ¿no? Porque en realidad no hay una motivación auténtica, no hay una motivación sincera, sino que sencillamente es porque alguien se lo ha dicho e insistido para que venga. Estas son los dos tipos de personas o grupos de personas que pueden tener alguna dificultad para entrar en regresión. De todas maneras, como todos hemos pasado por primera vez por alguna experiencia, bien sabemos que la primera vez no siempre es la mejor, no siempre es la más completa, la más clara. Muchas veces recién después de 6, 7 u 8 veces de hacer por primera vez algo, entendemos de qué se trata. Recuerden, por ejemplo, cuando subieron una bicicleta o cuando hubo que dar un examen, ya sea en la secundaria o en la universidad. La primera vez nunca fue mejor y seguramente al, casi al término de las carreras universitarias uno puede ser descripto de muchas maneras, pero seguro que una de ellas es ser un experto en dar exámenes, ¿no? Así que hay que, digamos, como alivianar la carga que siempre tiene la primera vez que se hace algo. Tan es así que yo le digo a muchos pacientes que, que piensen que van a realizar dos o tres regresiones y que pues tomarán una decisión respecto a si este enfoque terapéutico les sirve o no les sirve, para descomprimir un poco la primera vez, ¿no? Para bajar las expectativas respecto de la primera vez. Otra de las preguntas que hacen algunas personas es, ¿qué sucede si no logro relajarme? Bueno, no es necesario relajarse. Casi te diría que por el contrario, lo mejor es estar con el síntoma a flor de piel o con la sintomatología a flor de piel. Si la persona está ansiosa, nerviosa, tiene como esta sensación de mariposas en el estómago y todo eso, excelente. Eso es lo que buscamos. Buscamos que la persona se profundice, se concentre y ponga toda su atención, ponga todo el foco de su conciencia en esas sensaciones y emociones, porque ellas constituyen el hilo directriz que llevará al paciente a la experiencia responsable, a la experiencia traumática, a la experiencia excluida de la conciencia, que es la que está originando su sintomatología. Otra de las preguntas que ya se los he anticipado es el paciente que se pregunta cómo sé si es verdad lo que me sucede o si es mi imaginación. Bueno, en la medida que sea terapéutico, esta pregunta no tiene sentido. La persona viene con un sufrimiento y lo que busca es un alivio a ese sufrimiento. Y si eso ocurre, bien hecho, ya sea mi imaginación, la de él, mi fantasía, lo que fue, o verdad, nunca lo sabremos. Imagínense cómo podríamos comprobar si una persona fue guerrero en una batalla, en qué siglo, en qué continente, en qué país, etcétera. No hay registros históricos objetivos de una cosa semejante. Otra de las preguntas es ¿en qué estado quedo luego de la regresión? En el estado habitual y normal, quizás como ha sido un viaje hacia adentro, les recomiendo en general a los pacientes darse como una hora al posteriori de la regresión para estar consigo mismos, ir a tomar un café, caminar, dependiendo de cómo esté el día,
como para poder continuar ese viaje, que por supuesto ya no es tan profundo como una regresión, eh, porque bueno, todas nuestras actividades nos llevan hacia afuera y estar un ratito más hacia adentro con nosotros mismos siempre es muy bueno para el alma. Y si hubiera algo importante que hacer después de la regresión, yo sugeriría cambiar el horario de la regresión. No es necesario forzar la cosa como para... No porque la persona no lo pueda hacer, lo puede hacer porque sale por sus propios medios, plenamente consciente y lúcido, pero con un cierto grado de interioridad mayor al habitual. Y por eso es bueno estar un tiempito consigo mismo. La terapia luego de la regresión, ¿cómo sigue? Bueno, esto va a depender fundamentalmente del encuadre terapéutico del terapeuta. Es decir, la regresión es un momento, un proceso dentro de un proceso más amplio, que es un proceso terapéutico o psicoterapéutico. Así que dependerá del encuadre terapéutico del terapeuta de cómo siga esa regresión, de si trabaja ese material de manera simbólica o con herramientas psicoanalíticas o gestálticas o de la programación neurolingüística o del yoga, etcétera. Dependerá absolutamente de lo que el terapeuta avisore o considere más conveniente. Veamos entonces algunos posibles efectos a posteriori de la regresión. La persona va a sentir como un cierto alivio, que se sacó una mochila, que piensa más claramente, etcétera. Yo lo denomino que va a tener disponibilidad de energía psíquica. Y esto ocurre porque una parte de su conciencia ha sido desatrapada. Ese núcleo ese, digamos, conglomerado de sentimientos, sensaciones, pensamientos, emociones, en el que estaba atrapada parte de la conciencia y que constituía el núcleo traumático de la experiencia, se ha abierto, se ha desmenuzado, se ha liberado y entonces la persona tiene una sensación subjetiva de mayor disponibilidad de energía psíquica. Por supuesto, la conciencia ha ganado territorio desde el punto de vista mental, emocional, físico. La conciencia ha avanzado sobre el inconsciente, le ha echado luz de la conciencia, esa experiencia que estaba excluida de la conciencia, y esto le permite entonces a la persona operar desde un nivel más consciente, un nivel diferente al que venía. Las emociones y sensaciones a través de esa etapa de abreacción que les comentaba han sido drenadas, finalizadas, han podido ser exteriorizadas, en particular a través del cuerpo físico, y eso conlleva, digamos, un alivio de quizás tensiones internas, contracturas, etcétera. Algunas veces las experiencias de las personas pasan por visitar, digamos, otros reinos espirituales, quizás encontrarse con seres de luz, con maestros, con guías, y esto también puede ocurrir en una regresión. Eh, Intentamos también que se clarifique cuál es la influencia que tenía esa experiencia en la vida actual, de manera de desarticular eso desde la vida actual, ¿no? Establecer claramente el nexo, el hilo conductor, y de qué manera aquello que había ocurrido en un pasado muy muy lejano o relativamente lejano estaba condicionando su vida actual, porque de esta manera, como siempre decimos, el pasado condiciona el presente y el presente condiciona el futuro. Entonces, si yo tengo un presente más sano emocionalmente, más consciente, más claro, mi futuro será mucho mejor. Y estaré entonces, al finalizar la regresión y en los momentos posteriores, en mejores condiciones para producir cambios conscientes o quizás inconscientes, ¿no? Las personas algunas veces, gracias a comentarios de terceras personas, se dan cuenta
de que algo ha cambiado, que alguna pauta de comportamiento, algún rasgo de personalidad, lo que fuere, ha cambiado, ha disminuido, ha virado. Y otras veces también es muy bueno intentar producir cambios conscientes, esta vez a través de la voluntad, del esfuerzo y de la energía mental ya del paciente puesta a disposición de un posible nuevo hábito, de una posible nueva configuración psicológica, porque se han establecido las condiciones más propicias para producir un cambio en una pauta de comportamiento que generaba sufrimiento. Para decirlo rápidamente, entonces, ¿cuál es el encuadre terapéutico en la terapia de vidas pasadas? Bueno, antes de la regresión hay una entrevista de anamnesis, es decir, le vamos a preguntar al paciente aspectos referidos a su árbol genealógico, especialmente, bueno, hasta abuelos en general y especialmente muertes o fallecimientos. En eso le vamos a preguntar también que vaya delineando el motivo, los motivos de consulta, qué es lo que quisiera sanar, qué es lo que quisiera trabajar. Y luego preguntas más relativas a las emociones y sensaciones de distintas etapas de su vida. Gestación, nacimiento, primera infancia, segunda infancia hasta escolaridad sistemática, la escuela primaria, la escuela secundaria, la educación en general, el trabajo, la vocación, bueno, si está casado, términos de matrimonio, divorcio, etcétera. Y después si ha tenido experiencias de las que se denominan paranormales, ¿no? Que pueden ser en la infancia amigos imaginarios o ver fantasmas o monstruos, u otras que en general cada vez están siendo más comunes y frecuentes. Todo esto para conocer lo más rápido posible y lo mejor posible a la persona. Luego de eso, entonces sí, pasamos a la regresión, y esta entrevista de anamnesis en general se hace por separado de la regresión y luego se pacta el horario de la regresión. Y generalmente nos manejamos con este criterio. El presente es fruto del pasado, es decir, lo que ha pasado en el pasado es lo que condiciona nuestro presente, y si logramos mejorar, cambiar nuestro presente a través de agregarle más conciencia, de desatrapar energía y de dirigirla consciente y voluntariamente hacia mejores fines, entonces el futuro será sin ninguna duda auspicioso. Por supuesto hay otros posibles encuadres post regresión. Puede ser, en mi caso, como yo soy astrólogo, hago una entrevista de orientación astrológica kármica, que es justamente la parte de la astrología que trata lo que uno trae de vidas pasadas para sanar en esta vida. Pero no es necesario ser astrólogo para ser terapeuta de vidas pasadas, ¿no es cierto? En mi experiencia, lo que mejor coincide o dinamiza o potencia el trabajo de la regresión a posteriori de la misma es bueno, la orientación astrológica, el yoga, la programación neurolingüística, la respiración holotrópica o respiración del corazón, y también, por supuesto, enfoques tradicionales en la línea psicoterapéutica o psicológica. Y también eh, constelaciones familiares, psicología conductiva conductual, porque esto está determinado básicamente por el encuadre del terapeuta. Entonces dependerá de en qué encuadre se siente como el terapeuta, que pueda potenciar todo lo ocurrido en la regresión para la mayor felicidad del paciente. Bueno, esta ha sido la primera clase. Les agradezco mucho su atención. Es realmente apasionante el campo que se abre en la terapia de regresión, y en ese estado expandido de conciencia realmente se pueden hacer muchas cosas y muy buenas para los pacientes. Así que los espero para la segunda clase, en donde voy a hablar de la historia de la terapia de regresión y de los estados expandidos de conciencia. Historia que se remonta, si lo queremos ver así, al año aproximadamente 2500 antes de Cristo. Los espero. Muchas gracias.